Y en lo primero que me quiero detener es en nuestro logo, en el eslogan que tenemos en Uriac como empresa, que es precisamente este logo de la vida es evolución. En inglés, que siempre queda mucho mejor, Life is Evolution. Y esto no es casual. Si hemos escogido este logo es precisamente porque creemos que nos identifica mucho como empresa y nos identifica mucho como familia. Porque nuestra identidad, nuestra familia, nuestra historia siempre ha sido evolución. Todo ha sido una evolución. La evolución en el cambio generacional, la evolución en los órganos de gobierno. Ha habido continuamente, a lo largo de estos 177 años, una evolución, y si algo me gustaría que se quedasen de esta presentación como mensaje de lo que hoy les quiero transmitir, es esta idea de ir evolucionando a lo largo del tiempo. Y en relación con la evolución, o implícito en la evolución, está esta idea de transformación, porque la evolución no es más que una transformación gradual en el tiempo. Y esto es lo que hemos sufrido, lo que hemos experimentado nosotros en Uriac, transformación continua. Y creo que es lo que debemos aprender las empresas familiares. En las empresas familiares tenían que convivir como dos culturas, una cultura de la tradición y una cultura del cambio. Y esto no es fácil. Y muchas empresas familiares lo que se detienen o lo que señalan y donde se concentran más es en el tema de la tradición, y tienen una orientación excesivamente familiar, preocuparse mucho de la seguridad, de la estabilidad, de la continuidad, de poco cambio, cuando realmente lo que nos tendríamos que enfocar, no olvidar la tradición desde luego, pero enfocarnos mucho en lo que es una orientación no tanto familiar, sino una orientación más transformadora, una orientación más emprendedora. Y realmente las empresas familiares que han tenido éxito han sido las que han sabido transformarse. Quedarse en la cabeza, ¿no? La idea de evolución y transformación, porque a veces en las empresas familiares nos quedamos mucho con el concepto de la continuidad y el mantenimiento, y que esto está muy bien, pero pensemos que para sobrevivir tenemos precisamente que sabernos transformar y adaptarse a la propia idiosincrasia de la empresa familiar, como empresa y como familia. Es decir, como nos gusta decir a nosotros en España, cada empresa familiar necesita su propio traje a medida, se lo tiene que adaptar. Es verdad que todas las empresas familiares pues tienen como solución pues, dos perneras, dos mangas, pero al final uno se tiene que adaptar su propio traje. Y es muy importante que lo que oigan en estos foros, que es verdad que hay que oírlos, pero no vale llegar a casa y decir, no, es que he oído que Borja tenía una asamblea familiar con no sé qué y que Joaquín tiene una junta directiva con 3 externos. Esto está bien para coger ideas, pero al final lo importante es que lo adapten ustedes a sus propias realidades y lo adapten a sus propias empresas familiares. Pues nosotros hemos seguido lo que ha seguido pues muchas empresas familiares que han durado hasta la 5ª generación, ¿no? Esta empresa fue fundada, como les decía, en 1838 por mi tatarabuelo, que es el que figura ahí en la foto, que era el hijo de un molinero de pan, y como no era el hijo mayor, o sea, el tema del hereu que nos ha hablado Borja, no heredó el molino, y entonces se tuvo que ir andando a Barcelona. Esto era en un pueblo a 5 kilómetros de Barcelona, que hoy en día forma parte de Barcelona, donde tenía el molino, entonces era un pueblo. Él se vino andando. Todas estas son narrativas que se explican y que pasan de una generación a generación porque son importantes, porque marcan mucho valores, ¿no? A nosotros nos han ido repitiendo, no es que vino andando, o sea, la idea del emprendedor, del esfuerzo, todo esto nos ha ido pasando a nosotros. Y él se empleó, vino andando a Barcelona y se empleó en una botica, imagínense, en 1838, era una droguería que ahí vendían de todo. Aquel hombre, este fundador, empezó a trabajar allá en esta botica, empezó barriendo y empezó a dormir, como se decía, también es una narrativa de esta idea del esfuerzo, a dormir en verano encima del mostrador y en invierno debajo del mostrador, ¿no? O sea, una persona muy emprendedora, muy trabajadora
vamos, como cualquier fundador, cualquier buen fundador de los que pueden haber aquí. Él le compró esta droguería al propietario de entonces y entonces ya se hizo el único dueño de la empresa. Y ya pasamos a la segunda generación, que es la generación de sus hijos, con 3 hijos. Y aquí, ¿qué ocurrió? Aquí ocurre, a diferencia de lo que él vio con su padre y el heredero y todas estas historias, que nos ha repetido Borja que ocurre en su familia, él no quiso hacer un único heredero, sino lo que hizo es algo que existe mucho en muchas culturas, que es lo del primogénito, el mayorazgo, que es no nombrar un único heredero, sino que nombrar una persona, la mayor, que le daba más acciones que al resto. Es decir, mi tatarabuelo al hijo mayor, a su hijo mayor, le dio más acciones que al resto. Es decir, que al resto también le dio acciones, no es que solo hubiera un único heredero. Y esto era una tradición, la del mayorazgo, que se ha ido manteniendo, ya veremos hasta cuándo, ya me adelanto, junto a otra tradición que también ha mencionado Borja, que es que las mujeres en aquella época, y aún hoy en día sigue siendo así, en alguna cultura, no participaban en el negocio, ni como propietarias, ni mucho menos en la gestión, sino que se les daban unas cosas de inmuebles, real estate, lo que fuera, pero no participaban para nada en el negocio. La tercera generación es una generación de primos, pero no muy complicada, porque normalmente las generaciones de primos es compleja, pero aquí solo eran 3 primos, con lo cual la complejidad era bastante reducida. Y la cuarta generación es la generación de mi padre, ¿de acuerdo? Y aquí ya se complican mucho más las cosas, porque él está con sus primos segundos. Ramas familiares distintas, hay 3 ramas familiares distintas, hay 2 generaciones distintas, la suya de los primos segundos y la de sus antecesores, la tercera generación. Es una situación compleja desde el punto de vista familiar. Y además también hay una complejidad añadida de negocio, que estamos hablando en el año ya 85, he hecho un recorrido rápido en la historia, y España entraba en la Unión Europea, había que hacer una apuesta decidida por la investigación, había que hacer una apuesta decidida también por la internacionalización. Era una situación compleja y mi padre, aunque tenía mayoría de acciones, con sus primos que tenían, como ha dicho Borja muy bien, otras ilusiones, otros objetivos, otras pasiones, y no tenían la pasión que tenía mi padre por la empresa familiar, pues aquello costaba de avanzar, ¿no? Entonces es una situación compleja que mi padre, pues claro, tenía un desafío, ¿no? ¿Qué hacer? Y tenía muchas opciones. Podía haber, y no nos vamos a entretener aquí en ver qué opciones tenía, que podía haber sido la clásica que le recomendaría un consultor, que es poner orden a todo eso, poner órganos de gobierno, y podría haber sido válida. Pero él no hizo eso, sino que lo que hizo es reducir la complejidad de la empresa familiar y le compró las acciones a sus primos segundos. Con lo cual, vino a hacer lo que muchos académicos le llaman podar el árbol de la empresa familiar. La empresa familiar tiene su tronco, su fundador, y va creciendo con ramas distintas. Y hay un momento que dicen que una de las soluciones es cortar, podar las ramas para que el árbol crezca con mucha más fuerza. Y esto es lo que hizo él, le compró las acciones a los primos segundos, con lo cual todo volvió a un mismo tronco, y él siendo cuarta generación es como si fuera primera generación. Y nosotros siendo cuarta generación es como si fuéramos la segunda. De cierta manera fue un refundador de la empresa con esta solución que la hicieron en mi casa, la hizo mi padre, pero que es muy habitual en empresas familiares, o reducir la complejidad de la familia o también reducir la complejidad de los negocios, que es repartirse entre la familia los distintos negocios, uno para un hermano, otro para otro, o un primo o otro. Él con esto solucionó el problema de sus hijos, el problema de sus primos, pero le venía un segundo desafío, que es, vale, ahora yo soy propietario único, ¿y qué hago con mi siguiente generación, ¿no? ¿Qué hago con la quinta generación, que somos 6 hermanos, 4 chicos y 2 chicas? Una chica, desgraciadamente,
padece una enfermedad, una discapacidad mental y no participa, o no ha podido participar nunca en la empresa, pero él tenía el reto de dos valores, o no le llamemos valores, dos tradiciones. Una era la que les he hablado del mayorazgo y la otra era la de las mujeres, ¿no? Y qué hacer, si continuar o no continuar con esta tradición. Para hacerlo breve también, él rompió con la tradición del mayorazgo y nos quiso a los 4 chicos como propietarios, estoy hablando de propiedad ahora, en el negocio, en igualdad de condiciones. Y luego, bueno, ya me adelanto para que no me hagan mala cara las mujeres, pero la tradición de la mujer también la rompió y dio acceso a mi hermana, no a la pobre que tiene esta discapacidad, pero sí a la hermana mayor, a entrar como propietaria en el negocio. Ahora me gustaría concentrarme muy brevemente en el eje del negocio, que más que explicarles lo que es el negocio farmacéutico, que es un negocio de 150 millones de euros, o sea, es una empresa mediana, pequeña en términos de lo que puede ser el mundo farmacéutico, con 500 empleados, y nosotros tenemos 2 negocios básicos. Uno es el de medicamentos de prescripción. Junto a este negocio de prescripción, de los medicamentos de prescripción, que están muy intervenidos, y ya saben ustedes que los gobiernos pues, van a reducir precios, y ahí hay mucha guerra, tenemos el negocio de Consumer Healthcare, que son los medicamentos que no necesitan receta, no necesitan prescripción. Este es nuestro negocio, pero lo más importante, lo que quiero que se queden desde el punto de vista de este eje del negocio, es que también en Uriach se ha sabido ir transformando el negocio generación tras generación. Y cada generación ha ido aportando algo nuevo al modelo de negocio, algo basado en lo que sabía hacer como generación, basado en las capacidades y en los conocimientos que tenía cada generación. Lo cual van viendo ustedes como las generaciones no destruyen, sino que son capaces de, sobre lo que hay, ir creando algo nuevo e ir transformando el negocio. Y aquí veremos distintas etapas, distintas evoluciones, que van desde el primer momento que mi padre compra las acciones, en la que crea un consejo asesor, hasta una segunda etapa de realización de un protocolo, con la ayuda de un consultor, a la creación de una junta directiva, como diríamos en España, como Dios manda, una junta directiva no simplemente de libros, sino una junta directiva que funcione, hasta nuestra etapa final, que ha sido la separación total de lo que es gobierno y gestión. Y la familia se ha quedado únicamente en lo que es la parte corporativa, en la parte de gobierno y no en la parte de dirección. La familia hoy en día no participa en la gestión del negocio. Esto vamos a ver cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos llegado hasta esta situación de hoy en día, que ya les adelanto, aquí no ha habido ninguna planificación. Y es verdad que se habla mucho de planificación y que hay que planificar. Es muy difícil planificar bueno, ya no les digo a 10 años, a 5 y hoy en día hasta a 3 años. Planificar es muy difícil. Y más en temas de empresa familiar. Yo sí que soy partidario de que hay que estar sobre los temas y hay que estar pendiente de los temas. Pero planificar mucho más allá me parece muy difícil y nosotros realmente no hicimos ningún dibujo ni hicimos ningún plan, sino que hemos hecho un poco como dice el poeta, que se hace camino al andar, ¿no? Y lo importante yo creo que es ir dando pasos y dar el primer paso y poner el primer pie delante y luego viene el segundo y así uno va caminando. Pero en nuestro caso no ha habido un dibujo de que digas, no, es que vamos a acabar en este esquema, sino que hemos ido haciendo y evolucionando y adaptándonos en cada caso a las circunstancias. Si vamos a la primera etapa, a esta etapa del consejo asesor, aquí mi padre lo que hizo es que se quedó solo, se quedó sin los primos segundos, únicamente un hermano mío, el mayor, había empezado a trabajar en la empresa familiar, los demás, yo soy el pequeño, nos íbamos incorporando a la empresa, no nuestra hermana, aunque llegó a ser accionista,
pues nunca ha participado en estar en el negocio, en la gestión, en el trabajo del día a día. Y él, mi padre, estando solo, tuvo la idea acertada. Él les he dicho, es como si fuera un fundador, es como si fuera, como se dice en algunos casos, un capitán o un emperador. En lugar de quedarse ahí solo, él tuvo el acierto y la capacidad de apoyarse en un órgano externo, en un órgano más que externo, con miembros externos, que es un consejo asesor, un comité asesor, que le asesoraba, que le ayudaba en la toma de decisiones. Él, como ponemos aquí, él decía, yo quiero decidir, pero con asesoramiento, o sea, ayudado por gente. Y entonces creó este comité asesor que lo que le hacía era asesorarle. Le decía, usted puede ir por la derecha o puede ir por la izquierda, pero al final el que decidía era él. Y era un comité asesor formado por 3 amigos suyos, no amigos amiguetes de cerveza o de jugar a golf, sino gente que él conocía en la business school que él estudió y que les dijo, oye, ¿me podéis venir a ayudar aquí? Y a tirar un poco el negocio para adelante y a yo contrarrestar todas mis ideas. Y esto es fácil de decir, pero cuesta hacer. Cuesta hacer porque, claro, es abrirse a los demás, es abrirse a terceras personas que, aunque uno tenga cierta confianza, pues, hombre, tiene que tener el método de enseñarle las cosas, de enseñarle los papeles, porque no les vas a hacer venir ahí para perder el tiempo. Y esta gente vino y le ayudó muchísimo a mi padre. Le ayudó mucho a tomar decisiones, aunque repito, las decisiones las tomaba él, le ayudó mucho en temas estratégicos, en hacer todo un cambio estratégico, y también le ayudó mucho en todo lo que es el cambio generacional. Estas 3 personas, estos 3 amigos externos, independientes, le ayudaron a decir que el cambio generacional no es una cosa que se haga de la noche al día, sino que es una cosa que hay que prepararla con tiempo. No digo planificar, sino que hay que preparar con tiempo. Y preparar con tiempo es ir dando entrada a los hijos, ir dando protagonismo a los hijos, y no esperar a que uno se muera o no esperar a que uno haga un protocolo. Hay gente que se piensa que haciendo un protocolo ya está hecho el generacional. No, es una cosa que tiene que hacerse con evolución. Y también nos ayuda a nosotros, porque también es verdad que nosotros, los hijos, no es lo mismo ir a tu padre y decirle, oye, tengo una idea genial, que he acabado el MBA y aquí en Uriac no lo hacéis las cosas de como se deberían hacer, sino que hay que hacer tal idea brillante. Un padre a un hijo, esto cuesta, y más cuando uno es joven. Ahora, si uno estas ideas brillantes las expone en un consejo a través de un tercero, la idea, no viniendo directamente de uno, pues puede tener muchas más posibilidades de éxito. Al menos esto es lo que ocurría en nuestra compañía, y este consejo asesor también a la generación más joven pues nos ayudó mucho a tirar para adelante ideas y a tener cierto protagonismo. Con todo esto, con esta etapa de mi padre, consejo asesor, nosotros nos fuimos metiendo en el negocio, en la gestión, y ya una vez todos los hermanos ahí, nos dimos cuenta que necesitábamos como unas normas entre nosotros, entre los chicos, ¿no? Una manera de poner un poco de norma para poner orden a esto de la familia metida en la empresa o la empresa metida en la familia. Y hicimos un protocolo familiar, que lo más válido para nosotros no fue tanto estas normas que les decía ahora, el poner normas y tener ahí un librito que diga que las acciones van aquí o las acciones van allá, o que con todos los respetos se necesita un MBA para entrar. Todo esto está muy bien, pero lo más importante de estos protocolos es el proceso de creación del protocolo. O sea, todo el proceso que te lleva a crear el protocolo. Y cuando digo proceso, ¿qué es? Pues a todas las charlas que uno tiene con sus hermanos o con sus primos, en nuestro caso era con los hermanos, o con su padre. Porque al final, como nos ha dicho Borja, lo importante es la comunicación. Y uno se cree que por haber dormido 15 años en la misma habitación con su hermano, pues que lo conoce muy bien. Y esto no es cierto.
porque no nos conocemos apenas nada, porque por muchos hermanos que seamos, al menos en nuestro caso, pero algo así nos ha dicho Borja también, uno lo que lleva dentro cuesta sacarlo. Y gracias a estos procesos, si se hacen bien, sale. Y estas cosas salen. Y en estos procesos tienen que haber alegrías y tienen que haber lloros, porque uno saca lo que lleva dentro. Uno saca lo que realmente le importa, ¿no? Y entonces se han de saber hacer bien y con un buen consultor, y no quiero hacer propaganda de nada, pero se ha de hacer con consultores que sepan, y nos lo ha dicho Borja también, de dinámica familiar, porque aquí estamos hablando de familias, estamos hablando de emociones. Yo soy abogado y lo último que haría, y perdonen, si hay algún abogado aquí, es encargarle un protocolo a un abogado. El abogado tiene que venir al final. Y esto es lo que hicimos en nuestra compañía, y gracias a este proceso es cuando decidimos que nuestra hermana tenía que entrar como accionista. Mi padre, y así se lo dejamos, y él es feliz, le gusta decir que ha sido él el que ha hecho entrar a la hija, pero no es así. Nosotros, hablando entre los hermanos, dijimos, oye, esto es injusto, unfair, que a puertas del siglo XXI nuestra hermana, por el mero hecho de ser mujer, no tenga acciones de la empresa. Entonces el consultor le dijo a mi padre, oiga, estos chicos, esto lo ven así, estos chicos esto lo van a cambiar. Y mi padre, que no es tonto, dijo, mira, antes de que lo cambien ellos ya lo cambio yo, y antes de ser el último en mantener esta tradición, ser el primero en romperla. Un apartado importante de este protocolo, el primero, y yo diría que el fundamental, es el tema de valores, que también ha hablado Borja. Ahí se recogen nuestros valores y lo que pretendemos ser. Con este protocolo se creó un consejo de familia, se mantuvo este órgano externo, este órgano asesor, y se crearon 4 direcciones generales, con 4 direcciones funcionales, con un hermano al frente de cada una de ellas. 4 direcciones generales, y estos órganos, hay veces que mucha gente me dice en aquella época, porque esto, como todo, como les decía, ha evolucionado. Oiga, usted tiene 3 órganos aquí, esto está muy bien, pero al final, pero si son las mismas personas aquí. Usted en cada reunión ve a su padre, a sus hermanos. Es verdad que en el Consejo de Asesor hay unos externos, es verdad que en el Consejo de Familia en el inicio estaba mi madre y tal. Y yo les digo y les decía, y creo que es algo muy importante, que es, como decimos en castellano, es verdad, somos los mismos perros, pero con distintos collares. Es decir, no es lo mismo, uno no se comporta igual en un consejo asesor con independientes que en un consejo de familia con su madre o su hermana. Como uno no se comporta igual siendo la misma persona un domingo yendo por la mañana a misa, el que vaya a misa, o por la tarde yendo a ver un partido del Athletic o del Barcelona, como en mi caso, ¿no? Siendo la misma persona, los foros son distintos y uno se comporta de manera distinta. Y esto es lo que hay que intentar hacer al principio, cuando estos órganos no están muy evolucionados, y uno dice, es que es una pérdida de tiempo todo esto. No, estamos aprendiendo a jugar unos roles que van a ser muy importantes el día de mañana, ¿de acuerdo? Los hermanos, que ya hemos madurado, que ya llevamos tiempo trabajando en la empresa, que ya llevamos tiempo trabajando como directores generales funcionales, nos damos cuenta que ese consejo asesor que funcionó durante 10 años desde que mi padre compró las acciones y que hizo un trabajo muy importante, como les he mencionado antes, pues se había quedado un poco, digamos, anticuado, o que los hermanos necesitábamos otra cosa, necesitábamos un órgano más profesional, un órgano que realmente decidiese. Necesitábamos una junta directiva funcional, una junta directiva que funcionase. Y nos dimos cuenta los hermanos, pero sobre todo, los que hicieron un gran trabajo fueron los del Consejo Asesor, porque los propios del Consejo Asesor fueron los que nos dijeron que había que hacer un cambio de órgano, que había que evolucionar en los órganos de gobierno y pasar de un Consejo Asesor a una junta directiva. En este sentido, y por eso me gusta ponerlo aquí, el Consejo Asesor se hizo su propio harakiri, ¿no? Que no sé entre nosotros si alguno de estos miembros del Consejo Asesor se pensó que pasaría a la Junta Directiva. Lo cierto es que ninguno pasó
y esta junta directiva nueva se creó con 3 independientes totalmente distintos de los 3 que teníamos anteriormente. Y se hizo una selección de un perfil, de decir, bueno, en estos momentos la empresa familiar Uriach, ¿qué miembros de junta directiva independientes necesita? Hicimos un perfil y lo que necesitábamos entonces era gente con logros en empresas, en sus propias empresas. Es decir, no queríamos ni académicos en la junta directiva, y no estoy diciendo nada en contra de los académicos, que pueden hacer su labor, estoy hablando de nuestra junta directiva. Tampoco queríamos políticos, no sé, uno si tiene a lo mejor una empresa de obra pública, le puede interesar más un político, no. Nosotros queríamos gente que tuviera logros en sus propias empresas y que fuera gente que trabajara o que tuviera cargos directivos en otras empresas, o que fueran empresarios familiares. En nuestro caso, pues, uno de estos independientes era una persona de Barcelona que había tenido su empresa familiar propia, se la había vendido a General Electric y por primera vez en la historia General Electric mantuvo a esta persona, a este familiar, dentro de la estructura de General Electric, y esta persona llegó a ser en 10 años una de las manos derechas del famoso Jacques Welch, que se ha considerado el CEO más importante del siglo XX. Pues esta persona es la que nosotros nos vino como independiente en la junta directiva. ¿Y por qué vino? No vino por el dinero, y lo digo para superar este miedo de, ostras, que este tío es muy importante. O sea, este tío es muy importante, y aunque nuestra empresa sea una, como se dice en España, una mierdecita, a esta gente lo que le importa es el proyecto, y lo que les importa no es el dinero, porque tienen más dinero que todos nosotros. Les importa ver una empresa con 4 chicos jóvenes que la quieren tirar para adelante, que tienen ilusión, que tienen empeño, que tienen ganas y que quieren venir a ayudar a esta empresa, aparte de un sector distinto del que conocen. Y a esta gente les interesa conocer sectores nuevos, porque tienen estas ganas de enriquecimiento cultural. A la vez, con la creación de esta junta directiva, que después podemos hablar más de las funciones, pero ya las ha dicho básicamente Borja, ¿no? Era una función muy de disciplina, de poner rigurosidad. Pensar que habían 4 directores generales familiares, entonces, en vez de que te mande tu padre, el que tienes arriba son unos independientes, que ya les digo, no son, como dicen en inglés, yes men, que vienen allá a decir a todo que sí y a cobrar, sino que son gente que ponía rigor. Son gente que también sirvió mucho de motor de crecimiento. Las empresas familiares, muchas, pues no, si ya crecemos un dígito, pues ya nos va bien, y esta gente, estos independientes, nos fuerzan a crecer lo máximo posible y a crecer, si cabe, 2 dígitos, ¿de acuerdo? A veces, lo que decía antes, las empresas nos acomodamos un poco y hay que tener un poco de espíritu de innovador, y espíritu de cambio y espíritu de crecimiento. Y por supuesto que también nos ayudaban en todo lo que es supervisión y control del plan estratégico, básicamente. Y la entrada de esta junta directiva coincidió a su vez con un nuevo plan estratégico, que esta vez lo hicimos con McKinsey, y me parece importante destacarlo. Este plan estratégico, entre otras muchas cosas, dijo que tendríamos que pasar de las 4 direcciones funcionales que habían, con 4 hermanos, a 2 direcciones generales, ya no funcionales, sino por unidades de negocio. Una dedicada a la farma y otra dirección general dedicada a la diversificación de negocios. Y entonces se puso al frente de estas 2 direcciones generales, en cada una de ellas, 2 hermanos distintos. Es decir, pasamos de 4 hermanos en dirección general a 2 hermanos. Las funciones ya las hemos hablado, de esta junta directiva, que realmente era un órgano de decisión, porque se decidían las cosas y se deciden las cosas en esta junta directiva. No es un consejo asesor de la primera etapa, sino que es un órgano que realmente decide. Y cuando hemos hecho evaluaciones del funcionamiento de la junta directiva, que conviene hacerlas internamente y cada 2 o 3 años, pero esto, como decía, cada uno se lo adapta a su propia empresa. Hacer también evaluaciones externamente de cómo está funcionando la junta directiva, pues nos ha salido en la junta directiva que los externos se sorprenden, digamos de una manera,
de que realmente es un órgano de decisión y que les hacemos caso y tienen realmente responsabilidad, porque hay muchas juntas directivas que realmente no son funcionales, que las tienen allá, pues mira, para en foros como este decir que uno tiene una junta directiva. En esta son personas que realmente toman decisiones, son personas que realmente participan en las decisiones y lideran la organización, son el órgano que lidera la organización. En esta primera etapa, bueno, tercera etapa, pero en esta primera etapa de la junta directiva, ¿quién había por parte de la familia? Estábamos todos los hermanos y mi padre junto a estos tres externos, es decir, estaba todos los que participábamos en la gestión o que estábamos involucrados en la gestión. Con todo esto llegamos a la, digamos, última etapa. Aquí esto nunca se puede hablar de última etapa porque es una evolución continua, como van viendo. Y es la etapa en la que decidimos separar totalmente lo que es propiedad y gestión. Y crear dos ámbitos, el ámbito de propietario y el ámbito de management. El ámbito de propietario que nosotros llamamos gobernador. Todos los miembros de la familia somos gobernadores y participamos en el consejo de familia y en la junta directiva. Y la gestión, ya desaparecen todos los hermanos, ya les había dicho que quedaban dos, excepto un hermano que se queda como primer ejecutivo, que se queda como CEO, que se queda como consejero delegado. Los demás hermanos nos vamos a todo lo que es el gobierno corporativo. O sea, vean, esto es fácil de explicar y aquí lo hemos explicado en media hora. Pero en una familia, pasar de 4 hermanos en dirección general a 2 hermanos en dirección general a un hermano y hacer todo este proceso de elección entre nosotros es fácil de decir, pero nada fácil de hacer. En el consejo de administración ya no participa mi padre y tampoco participamos todos los hermanos, que esto es algo muy importante porque muchas juntas directivas lo que hacen es, y no digo que esté mal, representación por ramas. Tal rama, un representante en el consejo, en la junta directiva. Nosotros tendríamos que tener 4 representantes por cada miembro de la familia, o 5 contando a mi hermana, perdón. En este caso no, a la junta directiva únicamente van 3 hermanos, escogidos por el consejo de familia. ¿Y quiénes son estas personas? Pues las que mejor creemos que van a representar al consejo de familia en la junta directiva. Las personas que mejor creemos que van a representar a la familia. Porque ahí es que hay una única voz. Aquí no hay varias familias, aquí no hay varias ramas, sino aquí todos dependemos de lo mismo. Y entonces hay 3 miembros familiares. Ya digo, no está mi padre, son mi hermana, mi hermano que es el CEO y yo mismo, junto con los 3 externos que les mencionaba anteriormente. Y aquí no se acaba la historia, porque aún hay una quinta etapa, que es la etapa final. Bueno, final, les decía que esto es un proceso. Y es que desde hace 5 años decidimos pasar a un modelo corporativo de separación de gobierno y separación de management ya totalmente puro y contratamos a un CEO no familiar, es decir, mi hermano dejó de ser el primer ejecutivo familiar. Nosotros creíamos que la empresa en aquel momento, hace 5 años, necesitaba todo un cambio estratégico nuevo, necesitaba toda una serie de tomas de decisiones nuevas y que quien mejor lo podía hacer era un no familiar. Y así contratamos a un miembro no familiar como CEO. También les tengo que decir, y con esto acabo, que el que tenemos actualmente es el segundo CEO no familiar que tenemos, porque el primero fracasó. ¿Y por qué fracasó? Bueno, fracasó como fracasan, y esto son estadísticas,
el 80% de los CEO no familiares que entran por primera vez en una empresa familiar. Y no se asusten, no se asusten, esto es así, yo lo siento, pero hay que saberlo. Hay que saberlo, yo no lo sabía. Y el término, el pobre CEO no familiar tampoco. Si lo hubieras sabido, no tiene. Pero ¿qué pasa? Es que todo esto es un cambio de modelo y un cambio de mentalidad. Porque piensen que la familia se tiene que retirar de la gestión. Y todos, y mi hermano que ha sido el último, que ha sido el CEO, se ha tenido que retirar de la gestión. Pero quieras o no, sigues metiendo la nariz ahí en la gestión. Sigues pensando que tú eres un gestor. Y el gestor, el nuevo gestor que viene, tiene que hacerse su hueco ahí. Y todos tienen que ir aprendiendo y tienen que hacerse su espacio y crear su espacio. Y esto no es fácil, y esto no pasa de la noche al día, y es toda una evolución que hay que ir haciendo. A los 2 años y medio nos dimos cuenta que este CEO no funcionaba y hemos cogido un segundo CEO que funciona y está funcionando. Y también ahí es cuando cambiamos el presidente del Consejo de Administración, que de ser mi hermano, el que era CEO, que dejó de ser CEO y pasó a ser presidente del Consejo de Administración, ahora mis hermanos me han escogido a mí. Yo tengo la ventaja de, aunque he estado en la gestión, no he estado en la última etapa y tampoco tengo tanta tendencia a meterme en la labor del gestor. Y hago una labor más de laissez-faire y laissez-passer, ¿no? Que es de controlar, pero sobre todo dar mucha confianza, que es lo que, y también nos ha hablado Borja ahí, que cuando en una familia hay confianza, nos hacen imparables. Confianza entre los hermanos, confianza entre los miembros de la familia y confianza con los miembros externos, confianza con el CEO familiar. Y claves para el éxito del gobierno de la empresa familiar. Se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Calma, esto es un proceso y es una evolución. Hay que ir con tiempo. Adaptabilidad. Hay que irse adaptando a los tiempos, hay que irse adaptando a las circunstancias. Se lo he dicho también al principio. Apoyarse siempre en un externo, ya sea miembros del consejo asesor, ya sea un consultor como en nuestra segunda etapa, ya sea en miembros de una junta directiva, pero confiar en gente externa, disponer de un consejo, llámenle como quieran, asesor, junta directiva y sobre todo hacerlo funcionar, porque tenerlo para en foros de estos, decir que uno tiene un protocolo o que tiene una junta directiva no sirve para nada. A aprender a hacer de dueño, aprender a hacer de gobernador, esto no lo hemos hablado, pero nuestro papel hoy en día como propietarios y gobernadores no es ir una vez ahí al mes a recoger dividendos, sino que es un papel de accionista activo, de accionista preocupado, de que tiene su trabajo en el consejo de familia y tiene su trabajo, algunos, en la junta directiva. Hablar, escuchar, consensuar, esto nos ha hablado Borja, respetar el pasado, respetar los valores, sobre todo para los jóvenes no creerse con derecho a nada. No, es que yo soy Raventós, es que yo soy Uriart, es que yo aquí... No. Usted aquí se tiene que ganar el derecho y se tiene que ganar el respeto y la idea esta de evolucionar y, como les decía, se hace camino al andar y ganarse el respeto continuamente. Y sobre todo, también lo ha mencionado Borja al final, hay una cosa muy importante, ¿no? Que es la pasión por la empresa familiar. Por la empresa familiar o por lo que sea, ¿no? Cuando uno tiene pasión por una cosa, se nota. Y si uno le mete pasión, pues uno al final triunfa, o al menos se queda con paz interior.